Congresista Mesías Ramírez. Presente, Mesías Ramírez. Congresista Omonte Durán. Gracias, congresista Mesías Ramírez. Congresista Omonte Durán. Congresista Paredes Izaguirre. Congresista Pineda Santos. Presente. Congresista Ramos Apana. Presente. Gracias. Ramos Zapana. Congresista Jaime Marín. Jaime Marín, presente. Buenos días, colegas. Perdón, congresista Pineda Santos, presente. Congresista Jaime Marín, gracias. Congresista Ramos Lezama. Buenos días a todos presentes. Llamaba de nuevo, señora secretaria. Isaías Pineda, presente. Sí, regístrese. Gracias, congresista Pineda. Congresista Roel Alba. Presente. Gracias. Congresista Salinas López. Congresista Presente, Salinas, por favor. Farías. Gracias, congresista Salinas. Congresista Vázquez. Congresista Yupanqui Miñano. Presente, Yupanqui Miñano. Buenos días a todos. Gracias, congresista Yupanqui. Señorita secretaria Paredes Izaguirre, también presente. Señor presidente, están presentes 15 señores congresistas. Tenemos la licencia de Rizarga Houghton. El quórum para la presente sesión es de 12 señores congresistas. Existe el quórum para iniciar la sesión. Buenos días, señorita secretaria técnica. Lazo Villón, presente. Vázquez Chuquilín, presente. Perdón, No Paredes. Sí. Congresista Lazo Villón, gracias. Paredes Izaguirre, presente. Congresista Paredes. Gracias, congresista Paredes Izaguirre. Vázquez Chuquilín. Señor presidente, señores congresistas, perdón. Hola. Congresista Vázquez Chuquilín. Sí, por favor, está muy mala la señal, no llega a escucharse nada. Y le escucho cortado. Ya. Registro su asistencia, señora congresista Vázquez Chuquilín. Señor presidente, tenemos la presencia de 18 señores congresistas titulares y el quórum para la presente sesión es de 12 señores congresistas. Hay quórum suficiente para iniciar la sesión. Sí, efectivamente, muchas gracias, doctora Urán. Efectivamente, recojo el reclamo de varios de los señores parlamentarios, en el sentido de que el audio no está del todo bien, se escucha entrecortado, y en todo caso, tomar nota para solucionar problemas técnicos con asesoría técnica, ¿no? Del Parlamento de la República, a ver si toman nota el departamento técnico y pueda solucionar estos problemas que se están suscitando al empezar la reunión. Muy bien, con el quórum correspondiente hay 18 señores parlamentarios presentes, una licencia de la señora congresista Lizarra Houghton. Se da inicio a la 21ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento del periodo de sesiones 2020 y 2021. Si no hubiera
Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la sección despachos. Señores congresistas, a través de la plataforma virtual de Microsoft Teams, así como por el aplicativo WhatsApp, se han enviado el reporte de los documentos recibidos y remitidos por esta comisión del 19 al 1 de octubre de 2020, así como de los proyectos de ley, tratados internacionales, ejecutivos y decretos de urgencia ingresados durante el mismo periodo. Si tuvieran interés en alguno de estos documentos, por favor, sírvase de solicitarlos a Secretaría. Por la plataforma, en cuanto al acta, por la plataforma de Microsoft Teams y el aplicativo WhatsApp, se han alcanzado las actas de la 19ª y 20ª sesión ordinaria de la comisión de fechas 13 y 20 de octubre del 2020, con lo cual ya nos estaríamos poniendo 13 y 20 de octubre, dado que la del 27 ha sido la semana de representación, ¿no?, de las sesiones de la Comisión de Constitución en cuanto a las sesiones ordinarias. Y si no hubiera alguna observación, por favor solicitaría someter al voto la aprobación de las actas puestas a su consideración. Secretaria técnica, por favor, sírvase a registrar la votación de las señoras y señores congresistas sobre la aprobación de las actas de las sesiones ordinarias, 19ª y 20ª de la Comisión de Constitución y Reglamento. Adelante. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Chávez Cosío. Congresista Chávez Cosío. Congresista Chejade Moya. A favor. Gracias. Congresista Columbus Murata. A favor. Gracias. Congresista Costa Santolaya. A favor. Gracias. Congresista Gupio Ríos. A favor. Gracias. Congresista Lazo Villón. A favor. Gracias. Congresista Yauli Romero. A favor. Gracias. Congresista Mamani Barriga. A favor, Mamani Barriga. Gracias. Congresista Mesías Ramírez. A favor. Gracias. Congresista Omonte Durán. A favor, y que se consigne mi asistencia, por favor. Muchas gracias. Gracias. Congresista Paredes Eizaguirre. A favor. Gracias. Congresista Pineda Santos. Congresista Pineda Santos. A favor. Gracias. Congresista Ramos Zapana. A favor. Gracias. Congresista Raime Marín. A favor. Gracias. Congresista Retamoso Lezama. A favor. Gracias. Congresista Roel Alba. A favor. Gracias. Congresista Salinas López. A favor. Gracias. Congresista Valdés Farías. Congresista Vázquez Chuquilín. A favor. Gracias. Congresista Yupanqui Miñano. A favor. Gracias. Señor presidente, han votado 18 señores congresistas, todos a favor de la aprobación de las actas de la 19ª y 20ª sesión ordinaria de la comisión de fechas 13 y 20 de octubre del 2020. Se han aprobado por unanimidad las dos actas. Muchísimas gracias, doctora Patricia Durán. Entonces, se ha aprobado por unanimidad las actas de la 19ª y 20ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, con lo cual ya estamos al día, por lo menos en todo lo que son sesiones, las actas de las sesiones ordinarias, y estamos al día. Faltaría solamente una o dos sesiones de las sesiones extraordinarias, ¿no? Sí, con esta Almería, adelante. Presidente, buenos días. Por favor, que se consigne a favor también por el acta.
Gracias. Estamos consignando, doctor. Gracias, presidente. Muy bien, gracias a usted. Informes. Señores congresistas, con fecha 27 de octubre del 2020 se recibió el oficio número 660-2020-2021, con el que el oficial mayor del Congreso informó a esta comisión que el Pleno del Congreso, en su sesión virtual del 23 de octubre de 2020, aprobó modificar el cuadro de conformación de la Comisión de Constitución y Reglamento, ingresando el congresista Jesús Arapa Roque, del Grupo Parlamentario de Acción Popular, como miembro accesitario. Si algún congresista, en todo caso, quiere informar sobre un tema, por favor, si vas a indicarlo en este momento. Muy bien, entonces pasamos a la cuarta sesión, que es la de pedidos. Si algún congresista tuviera algún pedido que formular, por favor, sirva a indicarlo en este estadio procesal. Presidente. Señor presidente. Congresista Costa me pidió el uso de la palabra, en primer lugar. Adelante, por favor. Buenos días, presidente. Buenos días. Buenos días a las señoras y señores congresistas. Quería solicitarle, presidente, que pueda usted darle prioridad al estudio, debate y dictamen del proyecto de ley 6509 /2020 del Congreso de la República, presentado por la bancada morada hace unos días, que propone la reforma constitucional para instituir el régimen de residencia temporal de los expresidentes de la República y ex gobernadores regionales. Esta solicitud se la hizo ya llegar por escrito el de la bancada morada el 27 del mes pasado, el 27 de octubre. El proyecto de ley consiste rápidamente, presidente, en establecer un régimen de residencia temporal para asegurar que, terminado el mandato de los presidentes de la República y los gobernadores regionales, estos tengan que permanecer en el país durante un mínimo de 6 meses, a efectos de someterse a la justicia y evitar que, digamos, la finalización de su mandato y el abandono por ellos del país pueda significar, digamos, un no sometimiento a la justicia en caso de que hubieran procesos de investigación en su contra. Esa es básicamente la intención del proyecto, y considerando que este es un tema de la máxima actualidad, le pediría que pueda también ponerse a debate, y que para eso se pueda invitar al vocero de mi bancada a hacer la presentación del proyecto y iniciar el debate del mismo. Sé que la prioridad es la discusión ahora del retorno a la bicameralidad. Comparto además ese criterio, pero creo que también deberíamos darnos tiempo para comenzar a debatir un proyecto de esta naturaleza por la actualidad del tema y la necesidad de asegurar que tanto los expresidentes de la República como los exgobernadores regionales, al finalizar su mandato, queden en el país para poder rendir cuentas ante la justicia. Le agradezco, presidente, y ojalá que sí, claro que sí, podamos acceder a este pedido. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Gracias a usted, congresista Costa. Es un bonito proyecto sobre juicio de... Sí, ahorita le voy a la palabra. Sobre juicio de residencia, que se va a priorizar en la medida de las posibilidades de la comisión. Incluso fue un proyecto de nuestra parte que presentamos en el Congreso antepasado, que lamentablemente no tuvo mucha suerte. Y bueno, si usted lo ha presentado, su bancada, le daremos la prioridad, valga la redundancia, porque nos parece muy productivo, ¿no? Me ha pedido el uso de la palabra el congresista Rubén Ramos Zapana. Le voy a pedir brevedad porque la ministra de Salud está esperando, entonces después podríamos seguir conversando, pero vamos a darle el uso de la palabra para finalizar al congresista Rubén Ramos, y luego viene, por favor, la ministra, que es una invitada que está esperando hace varios minutos. Congresista Rubén Ramos, adelante, por favor, encantado. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los colegas. Señor presidente, si bien es cierto, usted siempre al inicio de esta sesión, de las primeras sesiones, usted dijo
que la democracia, que todos somos iguales en esta comisión. En ese sentido, yo tengo 6 proyectos de ley en esta comisión que no se agenda del mes de mayo. Son 3 del mes de mayo, 1 del mes de junio y 2 de julio. Son de temas de reforma constitucional. Si bien es cierto, señor presidente, la que está en la agenda del día de hoy y todos son importantes, si bien es cierto, claro, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, yo quisiera, por no redundar... no se preocupe, lo vamos a hacer. Uno por uno, inclusive el juicio de residencia es una de mis propuestas, no por 6 meses, sino de 1 año. Yo quisiera pedirlo y también comprendiendo, estar detallando uno por uno y la premura, y también tenemos una invitada que está a la espera. Señor presidente, eso quiero recalcarlo. Gracias. No, lo tenemos para la próxima semana. Instruyo a la secretaria técnica, la doctora Urán, priorizar esos proyectos. Si hay uno de la bancada morada y uno de usted, y creo que hay otro más también, vamos a priorizarlo, lo del juicio de residencia. ¿Ya? Le agradecemos mucho. Con esta Ramos somos democráticos con todos, no hay ninguna preferencia al respecto, salvo los temas de urgencia y necesidad temática. Muy bien, cerrando este capítulo de pedidos, vamos a pasar a la orden del día. Señores congresistas, como primer punto de orden del día, tenemos la exposición y la grata presencia de la señora ministra de Salud, Pilar Macetti Soler, respecto de las acciones que vienen implementándose desde el Ministerio de Salud para minimizar los riesgos de contagio del COVID-19. Le voy a agradecer que apague un retorno ahí. Por favor, que apague ese micrófono, se está colando un audio. Señores congresistas, por favor, apagar el micrófono. Muchas gracias. Se decía que, señores congresistas y señoras congresistas, como primer punto de orden del día tenemos la exposición de la señora ministra de Salud, Pilar Macetti Soler. Tenemos su grata presencia y la saludamos, respecto de las acciones que vienen implementándose desde el Ministerio de Salud para minimizar los riesgos de contagio del COVID-19 durante el proceso de participación de la ciudadanía en las elecciones generales de 2021. Como bien ustedes saben, nuestra principal preocupación al comenzar nuestra gestión el 25 de abril último, ya hace 7 meses o casi prácticamente, fue garantizar las elecciones generales libres, transparentes, democráticas, garantizar la participación de los 25 millones de ciudadanos hábiles que prácticamente van a votar el 11 de abril, que éstas se realicen a pesar del COVID, que no haya ningún tipo de suspensión, al respecto, como se ha barajado por ahí de manera tendenciosa, pero sobre todo que sean elecciones sanitarias y que ningún peruano o peruana esté, con el riesgo de poder contagiarse, de morir o ir al patíbulo, al paredón, para enfermarse con esta pandemia que ha ocasionado alrededor de 70.000 muertos, cifra extraoficial, y cifra oficial alrededor de 35.000, y 1 millón prácticamente de contagiados, si no es más. Y es por ello que es importantísimo el día de hoy escuchar a la ministra de Salud, a la doctora Pilar Macetti, sobre qué medidas se vienen implementando desde el Ministerio de Salud que ella preside y lidera para minimizar los riesgos de contagio del COVID-19 con motivo justamente de las elecciones generales próximas a realizarse. La Comisión de Constitución y Reglamento ha hecho todo lo que está a su alcance de manera legislativa para poder garantizar ello, ¿no? Duplicándose la cantidad o triplicándose la cantidad de colegios electorales y reduciéndose en cada uno de ellos, en coordinación con la OMPE y el doctor Corbeto, el nuevo jefe de la OMPE, reduciendo las mesas de sufragio por colegio a menos de la mitad, pero triplicándose los colegios para que no hayan aglomeraciones. Y además ampliándose los horarios de 8 de la mañana o de 7 de la mañana a 7 de la noche. Es decir, 12 horas continuas en vez de las 8 que habían antes. Estamos ampliando 4 horas el horario de elección, lo cual significa que la Comisión de Constitución, entre otras medidas que ha tomado, legislativamente se ha puesto de pie para salvaguardar el tema sanitario y que 25 millones de peruanos no vayan, digamos, al paredón
y puedan morir o enfermarse producto del COVID el 11 de abril y en la segunda vuelta en junio del 21. Por ello que es muy importante escuchar a la ministra de Salud, y después de escuchar a la doctora Mazzetti, a la doctora Pilar Mazzetti, escucharemos los comentarios y preguntas de los señoras y señores congresistas para poder, que la doctora Mazzetti pueda de alguna manera clarificar o esclarecer ciertas dudas que tengan los señores y señoras parlamentarios. Así que para nosotros es un grato honor tener a un especialista del tema con experiencia que lidera, digamos, la lucha contra el COVID y la pandemia, y poder preguntarle y poder exponer qué medidas del Ministerio de Salud están tomando de cara a 11 de abril del 2021 para poder contener cualquier riesgo a la salud de los 25 millones de electores. Así que para nosotros es un honor cederle el uso de la palabra, con total aprecio a la doctora Pilar Mazzetti, por el tiempo que ella considere pertinente, no hay tope en esto, y mucho menos en un tema de salud, para que la doctora Mazzetti pueda explicar las medidas que su ministerio están tomando como precaución a esta pandemia universal, esta catástrofe mundial. Doctora Mazzetti, tiene el uso de la palabra por el tiempo que usted considere pertinente y la saludamos con todo aprecio y con todo cariño. Adelante, por favor. Muy buenos días, señor presidente, señoras y señores congresistas. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Con su permiso. Muy bien, señor presidente. Con su permiso voy a incorporar una presentación. Voy a ponerla en modo presentación. Un instante y voy a colocar un puntero. ¿Pueden visualizar la presentación, señor presidente? ¿Logran visualizar la presentación? Sí, doctora Mazzetti, y también hacemos recalco que ya estamos unidos, y eso es importante, al canal de noticias del Congreso, en vivo e indirecto, así que todo el Perú la está escuchando y viendo, doctora Mazzetti. Adelante, por favor. Muy bien, señor presidente, les agradezco porque es una excelente oportunidad para que puedan ustedes revisar algunas de las cosas que estamos haciendo y al mismo tiempo tener cualquier insumo que nos pueda ayudar a mejorar nuestro trabajo. En primer lugar, queremos mencionarle parte de lo que se está trabajando como protocolos de seguridad, protocolos de prevención para el proceso de elecciones que se tiene que llevar a cabo el próximo año en el contexto de la pandemia de COVID-19, que como todos sabemos está recorriendo el mundo y está ocasionándonos tantas dificultades, y en particular en Europa en este momento está teniendo una repercusión muy importante. Quisiera mencionarles primero que nada la sala situacional para que tengan una idea del seguimiento que estamos haciendo semana a semana. En particular, en esta sala situacional, quisiera mostrarles que nosotros hacemos un seguimiento región por región, y al interior de la sala situacional estamos haciendo un seguimiento que es de acuerdo a las semanas epidemiológicas. Cada semana del año es una semana epidemiológica. En el mes de noviembre y esta semana hemos ingresado a la semana epidemiológica 45. Por ello ven ustedes que las cifras todavía son pequeñas porque estamos comenzando la semana. A fin de semana tendremos una idea más clara. Miren ustedes las semanas anteriores, he puesto una rayita más o menos para cada uno de los meses para que les sea más fácil hacer el seguimiento. Igualmente, al interior de cada región estamos haciendo un seguimiento distrital. No les he traído esas láminas porque sería ya complicarnos mucho, pero para que tengan una idea, ahora cuando los gobiernos regionales quieren algo de información detallada, no solamente anunciamos el seguimiento de casos por provincia, sino inclusive por distrito. Y eso nos permite, por ejemplo, hacer un seguimiento de las fronteras, hacer un seguimiento de las zonas de Amazonía, hacer un seguimiento de las zonas de altura, o de acuerdo a cómo los gobernadores regionales nos soliciten. Estamos observando nosotros
en esta lámina y a lo largo de todo el tiempo de los últimos 3 meses prácticamente, cómo hemos vivido la situación de pandemia en las diferentes regiones de nuestro país. Tengamos en cuenta 1/3 de los casos que se han presentado en nuestra patria, de tal manera que el peso sobre la parte epidemiológica en Lima, desde el punto de vista de la atención, ha sido tremendo, mientras que el peso en las regiones ha sido, epidemiológicamente hablando, más importante, no tanto en las capitales, donde hay cierta capacidad de resolución, sino en particular en las zonas alejadas, como todos hemos vivido en los últimos meses antes de que comience a caer la pandemia. Y como ven, la tendencia en todos, tanto en el gráfico que está en el lado derecho, como en las cifras de las últimas semanas, es a la disminución progresiva. La semana pasada, miremos toda la disminución progresiva de cifras, estamos llegando inclusive a tener ya muchos distritos, específicamente distritos, donde está en 0 el reporte de casos en las últimas semanas. Poco a poco estamos disminuyendo, estamos en un reporte de casos que oscila entre 200 y 250 diarios y sigue disminuyendo. No tenemos cómo saber si va a llegar a 0 o se va a detener en algún nivel de persistencia de casos, pero lo lógico es que nos preparemos para que tengamos al coronavirus junto con nosotros durante largo tiempo. Algunos detalles que queremos compartir con ustedes de las acciones que se han coordinado, no solamente por parte del Ministerio de Salud, hemos tenido un trabajo importante desde el inicio de coordinación con OMPE, de tal manera que sus protocolos han salido concordados. Dentro de las acciones que están coordinadas, de acuerdo a la 31038, hay responsabilidad por parte de los organismos electorales para garantizar el componente de seguridad y sanidad en el proceso de elecciones y se establece que se coordine con el MINSA. Y al interior del Ministerio de Salud, el Ministerio ha hecho efectivamente estas coordinaciones para revisar los protocolos que nos han propuesto y al mismo tiempo compartir las ideas de tal manera que todas las personas que estén involucradas en el proceso a llevarse a cabo en el mes de abril puedan acceder a este con la garantía de salud, seguridad y protección que se necesite de acuerdo a los protocolos sanitarios. En ese sentido, la OMPE nos presentó una serie de protocolos, nos presentó 7 protocolos y estos 7 protocolos fueron revisados específicamente cada uno de ellos y en diferentes momentos con la participación del Ministerio de Salud. Al interior del Ministerio de Salud, las instancias responsables son el Despacho Viceministerial de Salud Pública, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y lo que nosotros le llamamos el CDC, porque es la sigla internacional que nos acompaña desde nuestra formación en la universidad, el Centro de Control de Enfermedades. Y con ellos se han discutido todos estos protocolos para que podamos nosotros acceder a ellos. Cada uno de estos protocolos les voy a mostrar. No estoy pudiendo ingresar al protocolo. ¿Cómo podemos hacer, por favor, si alguien me ayuda en la parte técnica? Hay que salir del puntero. Por favor. Ya, disculpen, tengo que salir del puntero para poner la famosa manito. Aquí hay 3 protocolos. El que está vinculado a... Un momento, voy a ayudarme con el puntero. Electores, el protocolo de personeros, el protocolo de observadores. No estoy entrando al detalle porque es bastante extenso, pero estoy poniendo los aspectos más saltantes que han generado que nos hayamos puesto todos de acuerdo y podamos tener en este momento los protocolos de la OMS con nuestro visto bueno. En particular en los electores, independientemente de las medidas generales que implican el distanciamiento
que implican el uso de la mascarilla, los protectores faciales, todas estas cosas, hay aspectos importantes y se ha hecho un acuerdo para medir la temperatura al ingreso del local de votación. Un detalle particular, porque por más cuidado y distanciamiento que se tenga, muchas veces cuando una persona está esperando para hacer ejercicio del voto, las llamadas telefónicas hemos visto que generalmente implican que la gente se quite la mascarilla. Y es por eso que hemos hecho una indicación especial de que las personas no se retiren la mascarilla para hablar por teléfono y, al igual que en otros países del mundo, de acuerdo a cómo hemos revisado, la importancia de que cada persona lleve un objeto que le permita a esa persona hacer uso de su derecho al voto sin intercambiar objetos, y eso significa el lapicero. Se va a solicitar a los electores que, de ser posible, de preferencia, lleven lapicero de color azul, de tal manera que no tengan que estar utilizando el mismo lapicero varias personas. Igualmente, en la parte que tiene que ver con la participación de los personeros, deben mantener una distancia importante que la hemos recalcado. Esta es la distancia que todos sabemos que debemos mantener, pero la hemos recalcado porque en algunas actividades la tendencia es a agruparse, como por ejemplo entre los señores periodistas, donde a la hora de hacer entrevistas no guardan mucho la distancia. Entonces, en el deseo de los personeros de verificar, estamos recalcando que mantengan la distancia para acercarse a hacer las verificaciones, el uso obligatorio de la mascarilla y lo importante de, en el momento del conteo, mantengan también la distancia, de tal manera que a la hora de hacer el conteo va a tener que ser muy amplio con la forma de mostrar cada uno de los votos al grupo de personeros para que sea visible. Igualmente, el ejercicio de la impugnación y el registro de la impugnación, manteniendo igualmente las medidas. En cuanto a los observadores, la importancia de los observadores es la desinfección de manera regular de todo el sistema de trabajo, las tablillas y demás que ellos mantienen. En el exterior, también es importante todo el aspecto de señalética, es decir, que tengamos un registro claro donde esperan cada una de las personas. Les vamos a mostrar unas imágenes de las experiencias que hemos hecho en el Ministerio de Salud y cómo la señalética nos ayuda al flujo de personas y a la distribución de personas. Un aspecto muy importante del cual también les voy a mostrar una lámina es todo el análisis que hemos hecho del flujo de las personas en el mismo sitio de votación para disminuir los desplazamientos al máximo y que solamente, de ser posible, una sola persona esté desplazándose dentro del ambiente. Igualmente, como las personas vienen de fuera, el uso correcto de la protección durante el transporte. No hay nadie, así sea un observador, por ejemplo, que venga de un país extranjero, al cual se le pueda eximir del componente de registro cuidadoso en la entrada. Y los observadores tienen establecido su permanencia durante tiempos en particular. Evidentemente, el contacto físico está absolutamente limitado. Aquí tenemos un protocolo de electores, uno de personeros, un protocolo de observadores. Perdonen, pero siempre me olvido que tengo que sacar el puntero. Ahora sí. Hemos visto 3 aspectos. Veamos ahora el componente del local, la mesa de sufragio y las diferentes oficinas. Y aquí estamos viendo nosotros detalles de estos protocolos, de tal manera que en elección locales de preferencia que sean abiertos, pero eso va a depender finalmente de la selección. Muy probablemente, si hay algún tipo de local un poco más cerrado, diferente a lo habitual, vamos a sacar alguna cosa, pero por lo menos los colegios y los locales abiertos en realidad es muy fácil de imitar el perímetro. Igualmente, las mesas de sufragio van a tener que estar acondicionadas de tal manera que en la superficie no vayan a tener nada que les haga propensos a intercambio de objetos.
se va a colocar todas las indicaciones de flujo de pacientes, de posición de cada una de las personas, y en la mesa se va a considerar un distanciamiento adecuado. Por eso mismo, en cada una de las aulas solamente vamos a tener una mesa de votación. Es importante destacar que cuando las personas entran y salen, se pueden cruzar, y cuando en una sola puerta de un aula tenemos 2 filas, vamos a tener personas que se encuentran y que van a ir al interior circulando y se pueden cruzar. Es por eso que el acuerdo que se ha hecho con la OMPE es que haya una sola circulación, como les voy a mostrar más adelante en un gráfico. Solamente una persona se va a estar desplazando de tal manera que las áreas transitables estén lo más protegido posible y no tengamos mucho desplazamiento. Evidentemente, en zonas visibles tendremos todo lo necesario para indicar a las personas el desplazamiento, y se ha establecido a lo largo del día un mínimo de 3 momentos de desinfección de los diferentes ambientes. Como ustedes saben, aunque este es un virus tremendamente deleterio para el ser humano, al mismo tiempo es un virus que con una desinfección con hipoclorito rápidamente se elimina, y con alcohol rápidamente se elimina. Por consiguiente, se ha establecido que se pueda realizar la desinfección a cargo del personal adecuadamente protegido. Durante el sufragio es importante destacar puertas y ventanas abiertas. Sé que en el momento en que va a hacer la votación el clima nos va a ayudar, pero por ejemplo en este momento que todavía el clima está medio difícil, y en las semanas anteriores acá en el ministerio hemos abierto todas las ventanas, hemos abierto todos los paneles, y bueno, a pesar del frío, en particular después de las 6, todos hemos trabajado con aire que viene del exterior, de tal manera que esto es muy importante en verano en particular. Es muy importante que todo esté abierto. Evitar en la mesa el contacto físico con el entrenamiento que se le va a hacer a los miembros de mesa y a las personas que van a participar en este evento acerca de la forma de saludarse. Todavía nos queda rezagos, ¿verdad? Todavía todos nos saludamos con el codo, con el puño. En realidad esto ya sabemos que debemos evitarlo. Igualmente, la forma de desinfectar las manos cuando hagan la recepción de los documentos. Es importante también, se va a tener un orden en cuanto al trabajo que va a hacer cada uno de los miembros de mesa, el trabajo que habitualmente tienen que hacer con respecto a la votación, pero también la responsabilidad que tienen para la protección entre ellos y evitar cualquier posible contacto directo. Hasta se ha tenido el cuidado de especificar, porque esta es una votación en la cual van a haber residuos normales, pero también van a haber residuos que van a tener que ver con los equipos de protección personal. Es por eso que se está estableciendo una metodología especial para el desecho de los equipos de protección personal y cualquier otro residuo contaminado. Igualmente en la mesa de sufragio, ¿no se está viendo la presentación? Por favor, si pueden verificar, no se está viendo la presentación. Un momento, por favor, me acaban de avisar que estamos teniendo problemas con la presentación. No se preocupe, doctora Macetti, siga nomás, no hay problema. Están verificando en este momento, un instante. A ver, si pueden visualizar ahora. Ahora sí. Bien, cuando expliqué mesa de sufragio, ¿pudieron seguirme con las indicaciones, señor presidente? Sí, cómo no, claro que sí, doctora. Sí, ya, ok. Entonces, finalmente comentaba la importancia de la parte de aglomeraciones. Como todos sabemos, una cosa peligrosa son las aglomeraciones. Por ejemplo, la playa en sí, como playa, es de riesgo bajo. ¿Por qué la playa se transforma en riesgo alto? Se transforma en riesgo alto por las aglomeraciones, porque las personas en la playa intercambian objetos, porque en la playa con el calor la gente se quita la mascarilla, porque con el sudor y con el agua la mascarilla se moja y ya no protege. Entonces, en realidad, el ambiente como tal puede ser muy seguro, pero el hecho de que nos estemos aglomerando y lo que hacemos durante una aglomeración es probablemente
una de las cosas que puede representar mayor peligro. ¿Okay? Con respecto a la parte de periodistas, esto corresponde prácticamente a todo lo que es observadores y personeros, y además hay un detalle importante con respecto a los periodistas. Solamente se va a permitir el ingreso de un equipo formado por un periodista, un camarógrafo y un fotógrafo, y solamente se autoriza durante este proceso a las dos entidades que son TV Perú y Andina. No va a haber autorización para el ingreso de otros equipos, de tal manera que esto en el protocolo para prevención de infecciones de periodistas se repite mucho de lo que mencionan acá y tiene la atingencia que acabo de mencionarles. Las reuniones de coordinación se han efectuado desde el 9 de septiembre, reuniones fijas, una convocada por el MINSA y otra por la OMPE para sentar ciertos puntos, están aquí en las dos fechas que hemos mencionado. Igualmente, ha habido una cantidad de sesiones con las mesas de trabajo. Esto se ha efectuado una parte, muy pocas presenciales y sobre todo varias por los medios modernos, de tal manera que se ha ido discutiendo cada una de las medidas. Y finalmente, cuando ya ha habido un acuerdo de los protocolos, se ha hecho un intercambio también final de opiniones y finalmente el día 21 de octubre, nuestro Centro de Control de Enfermedades dio ya la opinión favorable a los protocolos consensuados entre ambas instituciones. Detalle importante son algunos aspectos que tienen que ver en general. Esto está en todos los protocolos y si revisamos nosotros esto, corresponde a lo que todos los peruanos tenemos que hacer para mantenernos protegidos. En realidad, este componente es lo que nuestro Ministerio de Salud prácticamente difunde en todas las instancias. Esto es lo general que está en todos los protocolos y que tiene que ver con el uso de los equipos de protección personal. Para esto, el personal que la OMPE va a contratar y el grupo de personas que van a colaborar en las mesas van a recibir un entrenamiento especial en el uso de los equipos de protección personal, en el sentido de que, por ejemplo, es muy importante que las personas tengan mucho cuidado de no llevar virus a su rostro. Ningún ser humano en este país debiera tocarse la cara y los ojos con las manos. Y eso es evidente porque el virus va a ingresar a través de la conjuntiva, la membrana que está en el ojo, a través de la mucosa nasal, la cubierta dentro de la nariz, y a través de la mucosa bucal, la cubierta alrededor de la boca o en la boca, de tal manera que llevan el virus hacia la parte respiratoria. Todo esto es parte del entrenamiento que se ha diseñado para el personal que participe. La distancia social se vuelve muy importante y, por supuesto, el contacto físico. Ya hablamos acerca de limpieza y desinfección, la distancia que hay entre los objetos, los diferentes útiles de trabajo que vamos a tratar de que sean personales y que se desinfecten en forma regular, y toda la circulación. Todo esto es lo que nosotros ponemos en todos los documentos que nosotros tenemos y que salen para diferentes usos. Está incluido, como revisarán ustedes, en lo que es las iglesias, en lo que es las playas, en lo que es los viajes por avión, en lo que es el uso de algunos sitios para alimentación en grupo y demás. De tal manera que eso es lo general que sí está reflejado, además de lo más específico, en todos los 7 protocolos que ha presentado la OMPE. Luego de hacer varias conversaciones con la OMPE, ¿cuál es el sistema que se está empleando para establecer un flujograma en los locales de votación? Este es un sistema que ha empleado el Ministerio de Salud para los centros de atención rápida temporal. Como ven ustedes, en coordinación con las instancias locales, aquí están viendo una vista aérea de un colegio. Este colegio tiene
2 patios porque tenía primaria y secundaria. Y lo que se ha hecho en este colegio es llamar a las personas para que puedan tener una atención vinculada a COVID, y en este momento lo estamos haciendo dividiendo COVID y no COVID porque estamos aumentando la atención no COVID. Alrededor de este colegio se establece todo un cerco de seguridad, y este cerco de seguridad está el Serenazgo, se encuentra la Policía Nacional, aquí estamos viendo los efectivos de las Fuerzas Armadas, las cabecitas que están cuidando el ordenamiento de la cola para el ingreso. Miren cómo las personas llegan, y la presencia de los efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas hace que, a pesar de que están en la calle, están caminando distanciadas para ubicarse en la fila. Se ingresa por un lugar y aquí vemos al público esperando. Como ven ustedes, tenemos las sillas distanciadas y vemos este ambiente. Aquí el distanciamiento social es un poco diferente. ¿Por qué? Porque acá tenemos adultos mayores, por ejemplo, que esperan mucho más distanciados que el resto. Aquí extremamos las medidas para las atenciones de cada uno de ellos. Esta circulación nos permite a nosotros que yo entro por acá, circulo ya sea acá o acá y salgo por otro lado totalmente diferente. Este sistema es el que vamos a emplear para que las personas puedan tener la facilidad de poder circular en un solo sentido, y que si hay algún atraso podamos tener disponibles ambientes que tengan sillas. Recuerden que este es un esquema que se ha hecho durante los meses anteriores, por consiguiente uno podía estar esperando así, pero las elecciones van a ser en el mes de abril. Es muy probable que más bien tengamos que emplear corredores para colocar las sillas para espera por efecto del sol, el calor y aspectos vinculados en ese sentido. Y también se ha previsto la posibilidad de instalar toldos de tal manera que, por ejemplo, aquí donde hay sombra, ¿no?, se puedan colocar las personas en las sillas en la sombra y se puedan instalar toldos por si acaso haya que esperar más. Con la ampliación de horarios es muy probable que esto se pueda hacer en una forma más dinámica. Aquí ven ustedes lo que vendría a ser un aula para que la persona pueda ingresar. Aquí estamos viendo sobre el lado derecho, en la parte inferior, las personas esperando para la votación. Miren ustedes cómo hay una sola puerta en la mayor parte de las aulas, y esto hace que podamos tener nosotros el ingreso. A partir de acá, una sola persona va a estar circulando adentro. Entonces, entra la persona, se ha hecho una secuencia de los miembros de mesa, con una mesa que va a ser más larga de lo habitual para que puedan tener distancia. Igualmente se está buscando que haya espacio alrededor de la mesa de votación, de tal manera que los personeros, los observadores puedan circular con espacio para hacer las verificaciones que necesiten hacer. La persona ingresa, sigue la secuencia y se dirige. Lo que pasa es que yo declaré primero que todo, pues. Cabina de sufragio. En la cabina de sufragio hace la elección que tenga que hacer, y posteriormente regresa la persona a depositar. Igualmente, en ese momento la persona se retira. Como ven, la persona que circula, solo el votante circula, hace todo el proceso de votación y sale y entra la siguiente persona. Al interior, los miembros de mesa están con un distanciamiento adecuado, y personero, observador son los que se pueden desplazar. Parte de la formación de las personas que van a participar implican que uno tiene que desplazarse sin cruzarse con el desplazamiento de la persona que está yendo a votar. En el momento en que la persona entra, el observador puede desplazarse y puede ubicarse en esta zona para hacer las verificaciones que necesite, y luego el votante se retira. Este flujograma
del ambiente de votación es el que nos permite, luego de haber hecho varias simulaciones, el tener la mayor seguridad. Recordemos también que vamos a tener una zona donde va a contarse con bolsas para los desechos que se presenten y se va a centralizar fuera de las aulas las bolsas rojas, que son las bolsas para los equipos de protección personal, para el desecho de los equipos de protección personal que necesiten usar los responsables. ¿En qué consiste el acompañamiento? En primer lugar, el acompañamiento no es solamente en este momento. El Ministerio ha hecho un acompañamiento para ayudar en los protocolos, pero también tenemos que hacer un trabajo conjunto en la implementación de las medidas sanitarias que se han establecido en estos protocolos y que nos permitan también cualquier alternativa que pueda surgir. Los locales son tan disímiles, pueden surgir alternativas y estamos en un trabajo conjunto para ver si hay alguna cosa en particular que tengamos que reglamentar, y esto significa que también a nivel de las regiones, las DIRIS, DIRESAS y JERESAS, que son los representantes del ministerio en el interior del país, van a poder contribuir al cumplimiento de estas medidas. Hemos hecho análisis como parte del trabajo del Centro de Control de Enfermedades. Hemos buscado las experiencias anteriores, señoras y señores congresistas, permite ver los diferentes países que fuera de Latinoamérica, que hasta y en las diferentes fechas que están aquí colocadas, que han hecho diferentes tipos de elecciones. Hemos puesto algunas cosas que vale la pena resaltar, por ejemplo, horarios, tiempo que ha tomado las personas que están con COVID activo, votan o no votan. Recuerden que uno puede haber tenido COVID y uno ya está en ese momento con los anticuerpos presentes. No significa que uno lo tiene activo, ¿ok? De tal manera que las personas que tienen IgM son las personas que están en plena lucha contra la infección, IgG son las personas que tuvieron alguna vez y ahora ya tienen anticuerpos. Aquí hemos hecho una lista de las autorizaciones que ha habido en todos estos países con respecto a las personas que están con infección activa. Y miren ustedes una serie de alternativas importantes que han habido en los diferentes países. Nos pareció también importante colocar las observaciones en los artículos en los que había sobre el porcentaje de participación electoral y hasta donde hemos podido levantar el porcentaje de participación electoral en elecciones previas del mismo tipo en el mismo país, para que podamos tener una idea de qué ha pasado entre los tiempos sin COVID y los tiempos con COVID, que pueden ustedes revisar en las columnas que hemos puesto aquí. Aquí tienen ustedes otra lámina adicional con 5 países más que a lo largo del tiempo han tenido también elecciones con las mismas características que hemos descrito y la comparación entre lo que ocurre en tiempos COVID y en tiempos no COVID. Hay una serie de medidas que se han podido establecer de acuerdo al marco legal que tiene cada uno de los países para que las personas con COVID activo puedan ejercer su derecho a voto. Y aquí tienen ustedes un análisis que hemos hecho en Latinoamérica, de tal manera que aquí está el tipo de proceso electoral, aquí están los países que han presentado esto y las fechas que se han presentado. En algún momento en Latinoamérica, como la pandemia nos ha llegado después, ha habido países en los cuales ha habido una fecha inicial y como ven ustedes por las fechas iniciales esto ha tomado el momento en que estábamos en mayor dificultad con la pandemia y luego la fecha reprogramada que de acuerdo a cada país ha sido momentos en los cuales la pandemia había disminuido de intensidad. Estamos haciendo un seguimiento de estos procesos de tal manera que en base a la fecha en que se ha efectuado la elección estamos haciendo un seguimiento a través de nuestros
Centro Nacional de Control de Enfermedades, en coordinación con los centros de control de enfermedades de los respectivos países. El CDC es común a todos los países, todo el mundo tiene un CDC que hace este tipo de evaluación, y estamos comparando qué es lo que está pasando semana a semana después de una elección. Hasta el momento, en todos los procesos electorales que se han efectuado fuera de Latinoamérica y hasta los que se ha efectuado en Latinoamérica en el contexto de COVID-19, no ha habido hasta ahora un cambio significativo que signifique un aumento de casos en el seguimiento que se está haciendo. En este momento ya tenemos en las elecciones más recientes en Latinoamérica hasta 2 semanas de seguimiento, y todo lo que se ha hecho hasta el momento no muestra una elevación significativa. Y por supuesto eso significa que en todos los casos se adoptaron medidas sanitarias que se han cumplido en forma estricta en esos países, y el nivel de cumplimiento, como se ha visto inclusive en la prensa, en esos lugares de las personas que han acudido a votación ha sido realmente muy bueno, porque lo que nos ayuda más es el comportamiento de las personas. Lo que cada uno de nosotros hace es realmente lo que más nos puede ayudar. Esto significa que a lo largo de los 2 últimos meses se ha establecido un grupo de trabajo que en el caso del Ministerio de Salud se está manteniendo, porque muchas cosas pueden cambiar, pueden surgir otros establecimientos para adecuar, pueden surgir algunas alternativas importantes en alguna región del país. Así es que la OMPE sabe que tenemos un grupo de trabajo que está constituido en forma permanente para que pueda dar sugerencias. Igualmente, si bien se ha establecido una serie de aspectos normativos específicos para protocolos de este tipo, también hay una serie de documentos normativos nuestros que tienen que ver con la forma que tenemos de comportarnos en diferentes circunstancias, que nos pueden dar también luces adicionales y se pueden incorporar. Igualmente, se está evaluando todo lo que significa desplazamiento de población, acercamiento de población, intercambio de objetos en la población, de tal manera que se pueda tomar alguna medida concreta que pueda surgir en los meses que vengan y que se pueda incorporar a los protocolos, porque hay una serie de aspectos que estamos vigilando en este momento. Igualmente, las medidas de contención clásicas, la distancia social, el uso de mascarillas y la desinfección de las manos y evitar el intercambio de objetos, son medidas de contención que podrían también cambiar en los meses por seguir, de tal manera que se está haciendo el seguimiento de esto para ver que todo se mantenga o estable o modificado en ese momento, y mantenerlo igual o hacer las adaptaciones que sea necesaria. Igualmente, la información es tan importante, y particularmente después del proceso electoral, el hecho de que el 113 esté reforzado, y efectivamente en este momento ya de 15 puntos de llamada que realmente se nos congestionaron tremendamente y con mucha dificultad para atender las llamadas, en este momento ya hemos evolucionado a 39 puntos de atención y a un horario de 24 horas con personal permanente en un ambiente cedido por una municipalidad que nos ha dado una comodidad tremenda, y esto sigue en aumento, de tal manera que terminadas las elecciones cualquier persona pueda llamar y sea realmente atendida para tratar de hacer un seguimiento más preciso, tal como se está haciendo en otros países después de las elecciones, de tal manera que sepamos si puede haber o no alguna repercusión. Aquí hay una serie de dispositivos del Ministerio de Salud que son parte de nuestro seguimiento y que nos permiten ver, por ejemplo, la directiva que tiene que ver con la organización de estos centros que les habíamos mencionado, las medidas que se toman para ciertas poblaciones en particular, el componente de apoyo emocional, el uso de los escudos faciales, en fin, como ven ustedes, diferentes formas de desplazamiento de nuestra población o actividades de nuestra población o grupos en particular que se puedan encontrar en riesgo, de tal manera que todo esto es parte de lo que se ha revisado e incorporado a los protocolos, y también es parte de lo que
que se puede ir modificando en el futuro y pueda ser necesario también ir adaptando. Y un grupo importante que nos ha llamado a mucha reflexión es probablemente lo más sencillo de todo. Independientemente de tener 7 protocolos o más protocolos extensos y detallados, las recomendaciones generales siguen siendo definitivamente las más valiosas, que tiene que ver con el uso de la mascarilla, del protector facial al estar en el exterior, la desinfección de las manos, la desinfección de las superficies en particular, en este caso, el asunto de las aglomeraciones y la verificación del estado de la persona al ingreso, y como cualquier persona que pudiera estar expuesta al salir a la calle, la importancia de que las personas sepan que ante cualquier manifestación de alarma en relación con COVID, la necesidad de avisarnos, porque a través de las llamadas telefónicas nosotros también estamos monitorizando cómo se siente la población, y cuando les digo que tenemos 0 casos en algunos distritos, esto tiene que ir acompañado de una disminución de las llamadas que están buscando información al respecto para hacer una doble verificación. Es muy importante dentro de estas acciones de prevención y control. Miren la secuencia que se ha seguido en estos centros, de tal manera que cuando uno ingresa a un local se haga un control adecuado, que todo el mundo esté protegido, que haya la posibilidad de que las personas tengan disponible, tal como lo ha dispuesto la OMPE, en particular alcohol gel, para poder desinfectarse las manos, porque no en todos los establecimientos va a haber acceso a agua y jabón, el componente de distancia, el componente de superficie y, como habrán visto, la interacción. Tiene que minimizarse la interacción entre todos. Algunos aspectos particulares que hemos conversado con la OMPE, el hecho de que se promueva que las personas ayuden acudiendo a la votación sin llevar menores de edad en la medida de lo posible. Obviamente algunas personas no tienen dónde dejar a sus niños, pero la mayoría de la población tiene que colaborar de tal manera que no expongamos a los niños a estas circunstancias. Igualmente, recordar que en el caso de las mujeres embarazadas y nuestros adultos mayores que deseen hacer uso de su derecho a voto, se establece también una atención preferencial con la posibilidad de que puedan votar en forma rápida sin tener que exponerse. Igualmente, parte del entrenamiento del personal de la OMPE tiene que ver con el cumplimiento del aforo y con la ubicación de la señalética en cada uno de estos lugares. Vamos a intentar junto con la OMPE que los espacios adicionales que se están utilizando, se están planeando utilizar para incrementar el número de mesas, en la medida de lo posible sean espacios abiertos. O la otra alternativa es que sean, por ejemplo, si hay locales escolares en donde el aula disponga de 2 puertas, también darles preferencia de tal manera que haya entrada y salida por diferente puerta. Hay una serie de aspectos vinculados con la limpieza de los objetos que ya hemos discutido con ellos, y nosotros como ministerio vamos a sacar una alerta epidemiológica previa. Nosotros hacemos alertas epidemiológicas cada cierto tiempo para llamar la atención del personal de salud y el personal aliado de la salud con diferentes cosas, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con definiciones, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con alertas sobre ciertos comportamientos. Hemos sacado alertas sobre variantes en niños que se presentaban de esta enfermedad, hemos sacado alertas sobre la evaluación de gestantes, en fin, detalles. En ese momento también está previsto que se hagan alertas epidemiológicas para ir avisando a la población de salud y a los aliados de la salud cómo está yendo la vigilancia, igualmente cómo se va a hacer con los locales que se adapten para todo esto, y así, de tal manera que se pueda dar pautas a esta intervención. En realidad,
es importante que todos mantengamos, como con cualquier actividad humana en estas circunstancias, una visión de riesgo. Todos debemos saber que en contexto de COVID podemos hacer muchísimas cosas evaluando el riesgo y tomando las medidas pertinentes para el manejo del riesgo durante el proceso electoral. Por eso es muy importante, porque el riesgo va cambiando y las circunstancias van cambiando, establecer estrategia y coordinación permanente, de tal manera que la OMPE y el MINSA estamos trabajando juntos en coordinación bastante rápida para sacar adelante unas elecciones que nos permitan a todos sentirnos tranquilos con respecto a nuestra seguridad sanitaria y, como lo ha mencionado el señor presidente, que no corramos riesgos al hacer ejercicio de nuestro derecho de participación en las elecciones. Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores congresistas, y estoy a disposición para las preguntas que consideren necesario. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Mazzetti. Como ustedes han podido apreciar, ha sido una exposición bastante contundente, una exposición, digamos, abundante, no solamente teórica, sino también en detalles prácticos de cómo se debería, en todo caso, realizar el día de las votaciones la contención sanitaria, no solamente con la garantía legislativa que esta Comisión de Constitución ha aprobado en cuanto a la ley sobre las elecciones generales en época de COVID, en época de pandemia, tanto elecciones generales como las elecciones internas, que van a ser entre noviembre y diciembre en cada partido, sino también cómo el Ministerio de Salud va a coadyuvar, pero más que coadyuvar, va a liderar, digamos, esta, digamos, contención sanitaria para que los casi 25 millones de personas hábiles para votar a lo largo y ancho del territorio nacional puedan de alguna manera sentirse premunidos de todo tipo de defensa, de blindaje a la salud de cada uno de ellos, y pueda, digamos, sufragar, emitir su voto sin ningún tipo de riesgo ni condicionamiento que puede originar esta terrible pandemia que ya nos tiene confinados en estado de emergencia durante los últimos 7 meses y medio. Así que es muy importante la sustentación que ha dado la doctora Pilar Mazzetti, la ministra de Salud, a la cual evidentemente le agradecemos. Muy bien, vamos a iniciar una rueda de preguntas o algún comentario que quiera hacer algún congresista de la República, y en ese sentido le damos el uso de la palabra, según el orden del chat, al congresista Jim Malini Mamani Barriga. Adelante, por favor, con todo aprecio, congresista Mamani. Muchas gracias, presidente. Señora ministra Pilar Mazzetti, en primer lugar quiero agradecer su presencia el día de hoy y también agradecer, claro, al presidente de la comisión, el colega Omar Chejade, por atender mi pedido para que usted pueda estar presente en esta sesión de la Comisión de Constitución. El principal motivo por el cual he pedido su presencia, ministra, es conocer las acciones que viene implementando su sector para minimizar o reducir los riesgos a la salud de los más de 25.200.000 ciudadanos peruanos que están habilitados para sufragar este 11 de abril del 2021. Según el padrón electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones mediante la resolución número 303-2020. Como usted sabe, ministra, la ley número 31.038 aprobada por esta comisión y este Congreso estipuló normas especiales para garantizar que se desarrollen las elecciones del 2021 con las características especiales que conlleva la pandemia en la que nos encontramos. En esa línea, la 10ª disposición transitoria incluida en la Ley Orgánica de Elecciones estipuló el mandato legal que los protocolos sanitarios para las instalaciones de las mesas de sufragio, procesos de votación, escrutinio, acopio de actas, ánforas, entre otras, deban ser trabajados por la OMPE y por el Ministerio de Salud, sector que usted representa. En esa línea, doctora,
señora ministra, es importante recordar que estuvo hace unas semanas en esta comisión el doctor Prieto Corbeto, jefe de la OMPE, quienes nos dio una información que considero yo sorprendió mucho a todos los miembros de esta comisión, y es el hecho que las elecciones generales y también las elecciones internas de noviembre y diciembre se desarrollarían de forma convencional. Dicho esto, en otras palabras, es que todos los ciudadanos iremos a votar. Esta información de la OMPE es contraria a lo que en su momento informó el ex jefe de la OMPE en varias sesiones, el señor Manuel Cox, quien pidió un marco legal para llevar a cabo las elecciones internas con el voto electrónico, no presencial. Marco legal que fue aprobado, pero que deviene ahora innecesario porque no se cuenta con la auditoría respectiva de este sistema y por tanto no se va a aplicar. En conclusión, ministra, la afluencia de ciudadanos para votar de forma presencial en abril del 2021 será mayor a la que se tenía previsto, al menos desde la percepción del Congreso de la República, razón por la cual el Estado se ve en la necesidad de compatibilizar dos derechos. Por un lado, el derecho a elegir y por otro lado, el derecho a la salud, siendo que su presencia nos ayudará a tener mucha mayor información sobre este segundo aspecto, que es el cuidado de la salud de nuestros ciudadanos en el contexto de elecciones generales presenciales y en pandemia. Dicho esto, ministra, yo quería realizar las siguientes preguntas. En la medida que el mandato legal de la ley número 31.038 es que los protocolos los trabajen de manera conjunta la OMPE y el MINSA. Le agradecería, señora ministra, nos pueda informar si han existido diferencias de criterios en la elaboración o aprobación de estos protocolos. Le agradecería pueda precisarnos estas diferencias de ser el caso. Por otro lado, en el caso que los protocolos electorales de salubridad estén aprobados o preaprobados, le consulto lo siguiente. ¿Estos protocolos contienen aspectos en los cuales su sector no está de acuerdo por exponer la salud de los peruanos? Le consulto ello, ministra, porque como usted sabe, los objetivos de la OMPE y el Ministerio de Salud son distintos. La OMPE debe garantizar el proceso electoral y el Ministerio de Salud debe garantizar la salud de los peruanos. En esa línea, lo que queremos conocer es si desde su punto de vista, como titular del sector salud, considera que estos protocolos son razonables para cuidar la salud de los más de 25 millones de peruanos que están habilitados para votar y la de sus hijos que los esperarán en sus casas. Por otro lado, usted sabe que lamentablemente en nuestro país se suelen generar aglomeraciones en los colegios y otros locales en los últimos minutos de votación. Ello debido a la idea que a veces tenemos, no muchos de nosotros, de hacer las cosas a última hora. Claro está que mientras mayor aglomeración, mayor exposición al virus. En atención a ello, mi consulta es, doctora, ¿cómo como sector salud y como instancia que ha visto o trabajado estos protocolos de salubridad, ustedes han observado o sugerido alguna medida preventiva ante esta situación en concreto? Y por otro lado, ministra, desde la posición de su sector, ¿cuál es el riesgo probabilístico real que estas elecciones 100% convencionales, como lo señaló el jefe de la OMPE, puedan generar exposición a los peruanos ante el COVID-19 o una segunda o tercera ola de contagios? Nos gustaría saber la opinión puramente técnica del Ministerio de Salud. Y por último, señora ministra, hace unos días el Ministerio de Salud lanzó una alerta por la reaparición del primer caso de difteria en 20 años en el país, por el cual hemos tenido el lamentable fallecimiento de una menor de edad. Según palabras del viceministro de Salud, la menor no recibió de forma completa su esquema de inmunización de 17 vacunas, lo que haría pensar que hubieron descuidos en la vacunación infantil. Yo estuve leyendo que esta enfermedad se transmite al toser, hablar o estornudar, es decir, de forma muy similar al COVID, y que el porcentaje de mortalidad, según la Organización Mundial de la Salud, sería de 1 de cada 10 personas. Ante esta situación, señora ministra, le agradecería que pueda usted informarnos
o ilustrarnos de qué forma esta enfermedad, que entendemos se transmitiría también a través de la aglomeración, puede afectar